En el resto del reino, sin embargo, las tornas habían empezado a volverse contra el rey. Humildes y señores por igual habían llegado a despreciarlo por sus innumerables crueldades, y muchos empezaron a ayudar y proteger a sus enemigos. El Septón Luna, a quien los clérigos humildes habían nombrado Septón Supremo en desafío al de Antigua, al que apodaban el Lamebotas Supremo, merodeaba a sus anchas por el dominio y las tierras de los ríos y congregaba grandes multitudes cuando salía de los bosques para predicar contra el rey. Serió Freidoket, el perro rojo, autoproclamado gran capitán de los hijos del guerrero. Era el verdadero amo de las colinas que se alzaban al norte del Colmillo Dorado. Ni Roque Casterly ni Aguas Dulces mostraban la intención de salirle al paso. Denis el Cojo y Silas el Harapiento seguían en libertad, y allá donde fueran, el pueblo llano los mantenía a salvo. Los caballeros y soldados enviados a presentarlos ante la justicia solían desaparecer. El rey Maegor regresó a la Fortaleza Roja con 2000 calaveras, fruto de un año de campaña. Mientras las depositaba al pie del trono de hierro anunció que habían pertenecido a clérigos humildes e hijos del guerrero. Pero la creencia generalizada era que muchos de aquellos macabros trofeos procedían de simples campesinos, jornaleros y porqueros cuyo único delito era tener fe. La llegada del nuevo año encontró a Maegor aún sin ningún hijo, ni siquiera un bastardo al que pudiera reconocer. Tampoco parecía probable que la reina Tiana fuera a darle el heredero que deseaba. Seguía siendo la señora de los rumores del soberano, pero este ya no buscaba su cama. Los consejeros de Maegor estaban de acuerdo en que era hora de que tomase una nueva esposa, pero no coincidían en su identidad. El gran maestre Benifer propuso un enlace con Clarice Daine, la altiva y encantadora señora de Campo Estrella, con la esperanza de sustraer a Edorne sus tierras y su casa. Alton Buteruel, consejero de la moneda, ofreció a su hermana viuda, una mujer corpulenta que tenía 7 hijos. No era una belleza, había que reconocerlo, pero no cabía duda alguna de su fertilidad. Lord Celtibar, la mano del rey, tenía 2 hijas doncellas de 12 y 13 años. Insistió en que el rey debía elegir a una, o desposarse con las dos si así lo prefería. Lord Velaryon de Marcaderiva aconsejó al rey que mandase a buscar a su sobrina Rhaena, la viuda de Aegon el Incoronado. Con ese matrimonio, Maegor aunaría sus derechos y evitaría que se conjuraran nuevas rebeliones alrededor de ella, además de obtener una rehén frente a las conspiraciones que instigara a su madre, la reina Alisa. El rey Maegor los escuchó a todos, uno por uno. Aunque al final desdeñó a la mayoría de las mujeres que le propusieron, algunos argumentos habían hecho media en él. Se casaría con una mujer de fertilidad demostrada, decidió, pero no con la gorda feucha de la hermana de Buteruel. Tomaría más de una esposa, como insistía Lord Celtibar. Con 2 tendría el doble de posibilidades de engendrar un hijo, con 3, el triple. Y una de ellas debía ser sin duda su sobrina. El de Lord Velaryon era un sabio consejo. La reina Alisa y sus 2 hijos pequeños seguían en paradero desconocido. Se creía que habían cruzado el mar angosto, hacia Tyros, o tal vez Volantis, pero aún representaban una amenaza para la corona de Maegor y para cualquier hijo que tuviera. Casarse con la hija de Aenys debilitaría cualquier aspiración al trono por parte de sus hermanos menores. Tras la muerte de su esposo y la huida a Isla Bella, Rhaena Targaryen había actuado con celeridad para proteger a sus hijas. Para quien considerase que el príncipe Aegon había sido el auténtico rey, la ley dictaba que su heredera fuese Aerea, su hija mayor, quien por consiguiente tendría derecho a proclamarse reina legítima de los 7 reinos. Pero Aerea y su hermana Rhaea tenían apenas un año, y Rhaena sabía que esgrimir semejantes pretensiones equivaldría a condenarlas a muerte. Lo que hizo fue teñirles el pelo, cambiarles el nombre y enviarles a otra parte, al cuidado de ciertos aliados poderosos que les buscarían buenos hogares de acogida, con personas honradas que no sospecharan su verdadera identidad. La princesa insistió en que ni ella, su propia madre, debía saber a dónde irían. No podría revelar lo que no supiera, ni siquiera bajo tortura. En cuanto a Rhaena, no tenía esa escapatoria. Podía cambiarse de nombre, teñirse el pelo y ataviarse con vestidos vastos de tabernera o hábitos de seta, pero no había forma de esconder a Fuego en Sueño. Era una dragona esbelta de color azul claro con vetas plateadas, que ya había puesto 2 nidadas de huevos, y Rhaena montaba en su lomo desde que tenía 12 años. No es fácil esconder un dragón. La princesa se llevó a la suya tan lejos de Maegor como pudo, a Isla Bella, donde Mark Farman le ofreció la hospitalidad de Torre la Bella, con sus altas torres que se elevaban muy por encima del mar del ocaso. Y ahí se quedó, entregada al descanso, la lectura y la oración, mientras se preguntaba cuánto tiempo tendría antes de que su tío mandase hombres en su busca. Más adelante diría que nunca lo dudó, era una cuestión de cuándo, no de tal vez. Llegaron antes de lo que le habría gustado, pero no tan pronto como temía. La resistencia estaba fuera de lugar, pues solo conseguiría traer la cólera del rey y de Valerion sobre Isla Bella. Rhaena se había encariñado con Lord Farman, y más aún con Andrew, su segundo hijo,
no correspondería a su amabilidad con fuego y sangre. Montó en fuego en sueño y voló a la fortaleza roja, donde se enteró de que iba a casarse con su tío, el asesino de su marido. También conoció a las otras prometidas, puesto que la boda iba a ser triple. Lady Jane de la casa Westerling había estado casada con Al Interbeck, el cual había muerto con el príncipe Aegon en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses. Unos meses más tarde había tenido un hijo póstumo de su difunto esposo. Cuando Maegor mandó a buscarla, la alta y esbelta Lady Jane, de lustrosa cabellera castaña, tenía un pretendiente, un hijo no primogénito del señor de Roca Castelli, pero al rey le importó un comino. Más perturbador es el caso de Lady Elinor de la casa Costain, esposa de Sir Theo Boleyn, un caballero hacendado que había luchado en el bando del rey en su última campaña contra los clérigos humildes. Pese a tener solo 19 años, Lady Elinor ya había dado 3 hijos a Boleyn cuando el rey se fijó en ella. El menor todavía mamaba de su pecho cuando la Guardia Real detuvo a Sir Theo y lo acusó de conspirar con la reina Lisa para asesinar al rey y sentar en el trono de hierro al joven Jaehaerys. Boleyn sostenía su inocencia, pero lo declararon culpable y lo decapitaron el mismo día. El rey Maegor concedió a la viuda 7 días para llorarlo, en honor a los dioses, y luego requirió su comparecencia y le anunció que se casaría con ella. En la localidad de Septo de Piedra, el Septon Luna denunció los planes de boda del rey Maegor, y cientos de pueblerinos lo vitorearon apasionadamente, pero pocos más se atrevieron a alzar la voz contra su alteza. El Septon Supremo zarpó de Antigua rumbo a desembarco del rey para oficiar los ritos matrimoniales. En un cálido día de primavera, Maegor Targaryen tomó 3 esposas en el pabellón de la Fortaleza Roja. Las 3 lucían los colores de las casas de sus padres en vestidos y capas, pero la gente de desembarco del rey las llamó las novias de negro, ya que las 3 eran viudas. La presencia del hijo de Lady Jane y los 3 hijos de Lady Elinor en la boda garantizaba que las mujeres representaran su papel en la ceremonia, pero había gran expectación por las posibles muestras de rebeldía de la princesa Rhaena. La esperanza murió cuando la reina Tiana apareció acompañada de 2 niñas de cabello plateado y ojos violeta vestidas de rojo y negro, los colores de la casa Targaryen. Menuda estupidez pensar que podrías esconderlas de mí, dijo Tiana a la princesa. Rhaena agachó la cabeza y pronunció sus votos con voz gélida. De esa noche se cuentan muchas anécdotas extrañas y contradictorias, y con el paso de los años cuesta distinguir la leyenda de la realidad. Las 3 novias de negro compartieron lecho, como afirman algunos. Parece improbable. Su Alteza las visitó a todas esa noche y consumó los 3 enlaces. Podría ser. La princesa Rhaena intentó asesinar al rey con un puñal que escondía bajo las almohadas, como aseguró después ella misma. Elinor Costain arañó al rey en la espalda hasta dejarle la piel desgarrada y sanguinolenta mientras copulaban. Jaime Westerling bebió la pócima de fertilidad que se dice que le llevó la reina Tiana, o se la tiró a la cara. ¿Es cierto que Tiana preparó y le llevó esa pócima? La primera crónica no aparece hasta bien avanzado el reinado de Jaehaerys, cuando las 2 últimas mujeres llevaban 20 años muertas. Hay algo que sí sabemos: después de la boda, Maegor declaró a Aerea, la hija de Rhaena, su legítima heredera hasta que los dioses me concedan un hijo, mientras que a su gemela Rhaella la envió a Antigua para que se hiciese septa, a su sobrino Jaehaerys, el heredero legítimo en virtud de todas las leyes de los 7 reinos. Lo desheredó expresamente mediante el mismo decreto. Al hijo de la reina Jane le permitió conservar el título de señor de Torre Tarbeck y lo envió a Roca Casterly para que se criase como pupilo de Lyman Lannister. De los hijos de la reina Elinor se deshizo de la misma manera, enviando al uno al nido de águilas y al otro al alto jardín. Al Rorro lo dejaron al cuidado de una ama de cría, porque irritaba al rey que la reina le diera el pecho. Medio año después, Eduel Celtibar, la mano del rey, anunció que la reina Jane estaba encinta. Apenas empezó a notársele el embarazo, el rey comunicó que la reina Elinor también esperaba un hijo. Maegor las cubrió a las 2 de regalos y honores, y concedió nuevas tierras y dignidades a sus padres, hermanos y tíos, pero poco le duró la alegría. 3 lunas antes de lo esperado, la reina Jane yacía en el lecho aquejada de dolores de parto, y dio a luz un bebé muerto tan monstruoso como el de Alice Harroway, una criatura sin brazos ni piernas, con genitales masculinos y femeninos. La madre tardó poco en morir. Maegor estaba maldito. Había matado a su sobrino, luchado contra la fe y el Septon Supremo, desafiado a los dioses y cometido asesinato, incesto, adulterio y violación. Tenía las partes emponzoñadas, la semilla infestada de gusanos, y los dioses nunca le concederían un hijo vivo. O al menos eso era lo que se rumoreaba. Maegor, por su parte, llegó a una conclusión diferente, y mandó a Ser Owen Bus y Ser Maladon Moore apresar a la reina Tiana y conducirla a las mazmorras. Ahí, la Pentosi lo confesó todo antes de que los torturadores del rey terminasen de preparar sus instrumentos. Había envenenado al niño de Jaime Westerling en el vientre, igual que al de Alice Harroway,
y prometió que al retoño de Elinor Costaine le esperaba la misma suerte. Se dice que el rey en persona acabó con ella, que le arrancó el corazón con fuego oscuro y se lo echó a los perros. Pero la muerte no privó de la venganza a Tienda de la Torre, pues sucedió lo vaticinado, pasó una luna y luego otra, y en plena noche, la reina Elinor parió un bebé muerto, deforme, sin ojos y con unas alas rudimentarias. El sexto del reinado de Maegor y el último de su vida. Ya nadie en los 7 reinos dudaba que estuviera maldito. Los pocos seguidores que le quedaban empezaron a desvanecerse, a evaporarse como el rocío al sol de la mañana. Desembarco del rey tuvo noticia de que se había visto a Ser Joffrey y Doggett entrando en aguas dulces, no como cautivo sino como invitado de Lord Tui. El Septon Luna hizo una nueva aparición al frente de millares de fieles que avanzaban por el dominio en dirección a Antigua con la intención expresa de desafiar al lamebotas del Septo Estrellado a condenar a esa abominación del trono de hierro y levantar la proscripción de las órdenes militares. Cuando Lord Oakheart y Lord Rowan se presentaron ante el Septon Luna con sus ejércitos, no fue para atacarlo, sino para unírsele. Lord Celtigar renunció a su cargo de mando del rey y regresó a su castillo de Isla Zarpa. De las marcas de Dorne llegaron rumores de que los dornienses se agrupaban en los pasos, preparados para invadir el reino. El peor golpe llegó de Bastión de Tormentas. Ahí, a orillas de la bahía de los naufragios, Lord Rogar Baratheon proclamó al joven Jaehaerys Targaryen rey auténtico y legítimo de los sándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, y el príncipe Jaehaerys nombró a Lord Rogar protector del reino y mano del rey. Alysa y Alysanne, la madre y la hermana del rey, estaban a su lado cuando Jaehaerys desenvainó a Hermana Oscura y juró poner fin al reinado de su tío, el usurpador. Un centenar de banderifos y caballeros tormenteños prorrumpió en ovaciones. El príncipe Jaehaerys tenía 14 años cuando reclamó el trono. Era un joven atractivo, hábil con el arco y la lanza, y muy buen jinete. Montaba una enorme bestia bronce y canela llamada Vermitor, y su hermana Alysanne, de 12 años, también tenía su dragona, Ala de Plata. Maegor no tiene más que un dragón, dijo Lord Rogar a los señores tormenteños. Nuestro príncipe tiene 2, que enseguida fueron 3. Cuando en desembarco del rey se tuvo noticia de que Jaehaerys estaba concentrando sus fuerzas en Bastión de Tormentas, Rhaena Targaryen abandonó a su tío y esposo forzoso, montó en fuego en sueño y voló a su encuentro. Se llevó a su hija Aerea y a Fuego Oscuro, tras robársela al rey de la vaina mientras dormía. La respuesta del rey fue lenta y confusa. Ordenó al gran maestre que enviase cuervos para convocar a todos los señores y banderizos leales a desembarco del rey, pero se encontró con que Benifer se había subido a un barco y navegaba rumbo a Apentos. Como había perdido a la princesa Aerea, envió a un jinete a Antigua para exigir la cabeza de Rhaella, su hermana gemela, en castigo por la traición de su madre, pero Lord Hightower encarceló al mensajero. 2 caballeros de la Guardia Real se fugaron una noche para unirse a Jaehaerys, y Ser Owen Bus apareció muerto a la puerta de un burdel, con el miembro embutido en la boca. Lord Velaryon de Marcaderiva fue de los primeros en declararse partidarios de Jaehaerys. Puesto que los Velaryon eran desde antaño los almirantes del reino, Maegor despertó un buen día y descubrió que había perdido toda la flota real. Detrás fueron los Tyrell de Alto Jardín, con todo el poder del dominio, los Hightower de Antigua, los Redwyne del Rejo, los Lannister de Roca Castelli, los Arryn del Nido de Águilas, los Royce de Piedra de las Runas. Uno por uno, todos dieron la espalda al rey. En desembarco del rey, una veintena de señores menores acudió a la llamada de Maegor, entre ellos Lord Darkling del Valle Oscuro, Lord Massey de Piedra Tormenta, Lord Towed de Arenal, Lord Staunton de Reposo del Grajo, Lord Baremont de Punta Aguda, Lord Buckwell de las Astas, y los señores Rosby, Stokeworth, Ayford, Arte, Birch, Roingford, Bigwater y Mayeri. Sin embargo, entre todos apenas contaban con 4000 hombres, y solo 1 de cada 10 era caballero. Maegor los reunió una noche en la Fortaleza Roja para debatir el plan de batalla. Cuando vieron lo escasos que eran y se dieron cuenta de que no contarían con ningún gran señor, muchos se amilanaron, y Lord Ayford se atrevió a pedir a su Alteza que abdicara y vistiera el negro. El rey ordenó que lo decapitaran en el sitio, y el consejo de guerra siguió adelante con la cabeza del señor clavada en una lanza detrás del trono de hierro. Siguieron haciendo planes el resto del día y hasta bien avanzada la noche. Era la hora del lobo cuando por fin Maegor les permitió retirarse. Cuando marcharon, el rey se quedó en el trono de hierro, sumido en sus cavilaciones. Lord Towers y Lord Rosby fueron los últimos en ver a su Alteza. Horas más tarde, al rayar el alba, Elinor, la última reina de Maegor, fue en su busca. Lo encontró aún sentado en el trono de hierro, muerto y pálido, con la ropa empapada de sangre. Los filos dentados le habían rajado los brazos de la muñeca al codo, y otra hoja le había atravesado el cuello y le asomaba por debajo de la barbilla. Desde entonces hasta ahora, muchos son los que creen o han creído que fue el trono de hierro quien lo mató. Maegor estaba vivo cuando Rosby y Towers dejaron la sala,
y los guardias de las puertas juraron que no había entrado nadie más hasta que lo encontró la reina Elinor. Algunos dicen que fue la reina quien lo empujó contra las hojas y los filos, para vengar la muerte de su primer marido. También pudo ser la guardia real, pero para eso tendrían que haberse confabulado, porque había 2 caballeros apostados a cada puerta, o algún desconocido que entrara y saliera de la sala del trono por un pasadizo oculto. La fortaleza roja está llena de secretos que solo conocen los muertos. También podría ser que el rey, preso de la desesperación en las oscuras horas de vigilia, retorciera las hojas y se abriera las venas para escapar de la derrota y la vergüenza que le esperaban. El reinado de Maegor Targaryen, que pasó a la historia y la leyenda como Maegor el Cruel, duró 6 años y 66 días. Cuando murió, incineraron el cadáver en el patio de la Fortaleza Roja y enterraron las cenizas en Roca Dragón, junto a las de su madre. Murió sin descendencia y sin dejar herederos de su semilla. Jaehaerys Targaryen ascendió al trono de hierro, a los 14 años de edad, y gobernó los 7 reinos durante los 55 años siguientes, hasta su muerte, por causas naturales. En los últimos años de su reinado, y durante el de su sucesor, recibió el nombre de viejo rey por razones obvias, pero Jaehaerys fue un hombre joven y vigoroso más tiempo que un anciano debilitado, y los eruditos más versados lo denominaban reverentemente el Conciliador. El archimaestre Humbert, que consignó sus estudios un siglo más tarde, fue célebre por aseverar que Aegon el Dragón y sus hermanas conquistaron los 7 reinos, o al menos 6 de ellos, pero fue Jaehaerys el Conciliador quien realmente los unificó. No fue tarea fácil, porque sus predecesores inmediatos habían destrozado mucho de lo que había construido el Conquistador. Aenys, con su debilidad e indecisión; Maegor, con su crueldad y sed de sangre. El reino que heredó Jaehaerys estaba empobrecido, arrasado por la guerra y sin leyes. Imperaban la división y la desconfianza mientras el nuevo rey era un niño, sin experiencia en las tareas de gobierno. Ni siquiera su reclamación del trono de hierro quedaba libre de dudas. Pese a que Jaehaerys era el único hijo vivo del rey Aenys, Aegon, hermano mayor de este, había reclamado el trono antes que él. Aegon el Incoronado había muerto en la batalla de la Ribera del Ojo de Dioses mientras trataba de destronar a su tío Maegor, pero no antes de tomar como esposa a su hermana Rhaena y concebir 2 hijas, las gemelas Aerea y Rhaella. Si se consideraba a Maegor el Cruel un usurpador sin derecho a gobernar, como sostenían algunos maestres, el príncipe Aegon había sido el auténtico rey. Y por derecho, el trono debería pasar a Aerea, su hija mayor, no a su hermano pequeño. Sin embargo, el sexo de las gemelas jugó en su contra, al igual que su edad. Las niñas apenas contaban 6 años a la muerte de Maegor. Es más, algunos informes de sus coetáneos indican que, de pequeña, la princesa Aerea era una niña tímida, proclive a las lágrimas y a mojar la cama, mientras que Rhaella, la más atrevida y vigorosa de las 2, era por aquel entonces novicia en el Septo Estrellado y había prometido consagrarse a la fe. Ninguna de las 2 parecía apta para ser reina. Su propia madre, la reina Rhaena, lo reconoció al aceptar que la corona debía pasar a su hermano Jaehaerys, y no a sus hijas. Hubo quienes apuntaron que era Rhaena quien tenía más derecho a la corona, como primogénita del rey Aenys y la reina Lysa, e incluso algunos llegaron a murmurar que la reina Rhaena había contribuido de algún modo a liberar al reino de Maegor el Cruel, aunque nunca llegó a determinarse cómo había organizado su muerte después de huir de desembarco del rey, a lomos de su dragón a fuego en sueño. Aún así, el sexo también obró en su contra. Esto no es Dorne, dijo Lord Rogar Baratheon cuando le plantearon la posibilidad, y Rhaena no es Nymeria. Más aún, la reina, 2 veces viuda, había llegado a aborrecer desembarco del rey y la corte, y solo deseaba regresar a Isla Bella, donde había encontrado un poco de paz antes de que su tío la convirtiera en una de sus novias del negro. Todavía faltaba 1 año y medio para que el príncipe Jaehaerys alcanzase la edad adulta cuando ocupó el trono de hierro por primera vez. Por este motivo se determinó que su madre, la reina viuda Lysa, actuaría como regente, mientras que Lord Rogar serviría como su mano del rey y protector del reino. No quiere esto decir que Jaehaerys fuera un simple pelele. Desde el primer día, el niño insistió en participar en todas las decisiones que se tomaran en su nombre. Los restos mortales de Maegor Targaryen aún ardían en la pira funeraria cuando su joven sucesor se enfrentó a su primera decisión crucial, como lidiar con los partidarios restantes de su tío. Cuando se halló muerto a Maegor en el trono de hierro, la mayoría de las grandes casas del reino y muchos señores menores lo habían abandonado, pero la mayoría no son todos. Muchos de aquellos cuyas tierras y castillos se encontraban cerca de desembarco del rey y las tierras de la corona habían permanecido fieles a Maegor hasta el día de su muerte, entre ellos Lord Rosby y Lord Towers, los últimos en ver con vida al rey. Otros que aún se agrupaban bajo sus estandartes eran los lores Stokeworth, Massey, Harte, Billwater, Darkling, Roingford, Malery, Baremont, Birch,
Staunton y Buell. En el caos que siguió al descubrimiento del cadáver de Maegor, Lord Rosby apuró una copa de cicuta para unirse al rey en la muerte. Buell y Ruinford zarparon hacia Pentos, mientras que casi todos los demás huyeron para refugiarse en sus castillos y fortalezas. Solo Darkling y Staunton tuvieron suficiente coraje para quedarse junto a Lord Towers y rendir la Fortaleza Roja cuando el príncipe Jaehaerys y sus hermanas Rhaena y Alysanne descendieron sobre el castillo a lomos de sus dragones. Las crónicas de la corte relatan que cuando el joven príncipe bajó de la silla de montar de Vermitor, los tres señores leales se prosternaron ante él para depositar las espadas a sus pies y aclamarlo como su rey. Llegáis tarde al banquete, dicen que les comentó el príncipe Jaehaerys, aunque en tono distendido, y esas mismas hojas ayudaron a asesinar a mi hermano Aegon en el Ojo de Dioses. A una orden suya, los tres fueron encadenados de inmediato, aunque hubo miembros del grupo del príncipe que pidieron que los ejecutaran ahí mismo. Pronto se reunieron con ellos en las celdas negras la justicia del rey, el Lord Confesor, el carcelero jefe, el comandante de la guardia de la ciudad y los 4 caballeros de la guardia real que habían seguido siendo leales al rey Maegor. Una quincena después, Lord Rogar Baratheon y la reina Lysa llegaron al desembarco del rey con sus seguidores, y se apresó y encarceló a varios centenares más, ya fueran caballeros, escuderos, mayordomos, septones o criados. Los cargos contra ellos eran los mismos. A todos se los acusó de haber inducido y secundado a Maegor Targaryen en su usurpación del trono de hierro, así como en los crímenes, las crueldades y la anarquía que siguieron. Ni siquiera las mujeres se libraron. También detuvieron a las damas de noble cuna que habían atendido a las novias de negro, junto con una veintena de prostitutas del populacho que habían sido rameras de Maegor. Con las mazmorras de la Fortaleza Roja a rebosar, se planteó la cuestión de qué hacer con los prisioneros. Si se consideraba que Maegor había sido un usurpador, su reinado entero había sido ilegítimo, y todos cuantos lo apoyaron eran culpables de traición y había que ejecutarlos. Ese era el curso de acción que defendió a Lysa, la reina viuda, que había perdido a 2 hijos a causa de la crueldad de Maegor y no quería ni plantearse conceder tan siquiera la dignidad de un juicio a los hombres que habían hecho realidad sus edictos. Cuando torturaron y asesinaron a mi hijo Viserys, estos hombres guardaron silencio y no emitieron palabra alguna en protesta. Dijo: ¿por qué deberíamos escucharlos ahora? En contra de su furia tomó posición Lord Rogar Baratheon, mano del rey y protector del reino. Pese a que se había mostrado de acuerdo en el que los hombres de Maegor merecían un castigo, señaló que si se los ejecutaba, el resto de los hombres leales al usurpador estarían poco dispuestos a hincar la rodilla, y Lord Rogar no tendría más remedio que marchar hacia sus castillos, uno por uno, y sacar a cada hombre de su fortaleza con acero y fuego. Es factible, pero ¿a qué precio? Sería una matanza que endurecería los corazones en nuestra contra. Que se someta a juicio a los hombres de Maegor y confiesen su traición, instó el protector. Se ejecutará a aquellos a quienes se halle culpables de los peores crímenes. Los restantes deberán entregar rehenes para garantizar su lealtad en lo sucesivo, y rendir algunas de sus tierras y castillos. La sensatez de la sugerencia de Lord Rogar era evidente para la mayoría de los partidarios del joven rey, pero su punto de vista no habría prevalecido de no ser porque el propio Jaehaerys intervino en la decisión. Pese a contar solo 14 años de edad, demostró desde el principio que no se conformaría con quedarse sentado y sumiso mientras otros gobernaban en su nombre. Acompañado por su maestre, su hermana Alysanne y un puñado de jóvenes caballeros, Jaehaerys trepó al trono de hierro y convocó a los señores para que lo escuchasen. No habrá juicios, no habrá torturas y no habrá ejecuciones, anunció. El reino tiene que darse cuenta de que no soy mi tío. No daré comienzo a mi reinado bañándome en sangre. Algunos me jurasteis lealtad al principio, otros, más tarde. Que vengan ahora los que quedan. Aún no habían coronado ni ungido a Jaehaerys y aún no había alcanzado la edad adulta. Por tanto, su pronunciamiento no tenía fuerza legal, ni poseía autoridad para prevalecer sobre su consejo y su regente, pero fueron tales el poder de sus palabras y la decisión que mostró ahí sentado, mirándolos desde el trono de hierro, que Lord Baratheon y Lord Velaryon le prestaron su apoyo de inmediato, y el resto lo siguió muy pronto. Solo su hermana Rhaena se atrevió a negárselo. Te aclamarán cuando te posen la corona en la cabeza, le dijo, como aclamaron a nuestro tío y antes que a él, a nuestro padre. Al cabo, la última palabra la tuvo la regente, y por mucho que la reina Lysa desease venganza por motivos personales, era reacia a contradecir los deseos de su hijo. Le haría parecer débil, se dice, que comentó a Lord Rogar, y nunca debe mostrarse débil. Esa fue la causa de la caída de su padre. De ese modo, se indultó a la mayoría de los hombres de Maegor. En los días que siguieron se vaciaron las mazmorras de desembarco del rey. Después de recibir agua, comida y ropa limpia, los prisioneros fueron reconducidos de 7 en 7 hasta el salón del trono. Ahí, ante los ojos de los dioses y los hombres,
y renunciaron a su lealtad a Maegor y se arrodillaron para prestar juramento a su sobrino Jaehaerys, tras lo cual el joven rey invitó a cada uno de ellos a incorporarse, le otorgó el indulto y le devolvió sus tierras y títulos. No se debe pensar, no obstante, que los acusados escaparon sin castigo. Señores y caballeros por igual se vieron obligados a enviar un hijo a la corte para servir al rey en calidad de rehén. A aquellos que no tuvieran hijos se les exigió que enviasen a una hija. Los más pudientes de entre los señores de Maegor también tuvieron que ceder parte de sus tierras, entre ellos Towers, Darklyn y Staunton. Otros compraron su indulto con oro. La misericordia del rey no se extendió a todos. Se declaró al verdugo de Maegor, a sus carceleros y a sus confesores culpables de colaborar con Tienda de la Torre en la tortura y asesinato del príncipe Viserys, que durante tan corto tiempo había sido heredero y rehén de Maegor. Se entregaron sus cabezas a la reina Lysa, junto con las manos que habían tenido la osadía de alzarse contra la sangre del dragón. Su Alteza se declaró muy satisfecha por los regalos. Hubo otro hombre que perdió la cabeza, Ser Maladon Mur, un caballero de la Guardia Real acusado de haber sujetado a Cerise Tower, la primera reina de Maegor, mientras su hermano juramentado, Ser Owen Bus, le cortaba la lengua. Los forcejeos de la reina provocaron que el puñal se le resbalase, lo que le causó la muerte. Cabe reseñar que Ser Maladon insistió en que eso no era sino una invención y la reina Cerise murió de apatía. Sin embargo, reconoció haber conducido a Tienda de la Torre a la presencia de Maegor y haber presenciado el asesinato, de modo que, en cualquier caso, tenía las manos manchadas de la sangre de una reina. 5 de los 7 de Maegor seguían con vida. 2 de ellos, Ser Oliver Bracken y Ser Raymond Mayeri, habían participado en la caída del rey al cambiar de capa y acudir a Jaehaerys, pero el niño rey consideró, justamente, que al hacerlo habían roto su juramento de defender la vida del rey con la suya. No aceptaré perjuros en mi corte, proclamó. Se condenó a muerte a los 5 guardias reales, pero ante la insistencia de la princesa Alysanne se acordó que se les perdonase la vida si accedían a cambiar la capa blanca por la negra de la Guardia de la Noche. 4 de los 5 aceptaron y partieron hacia el muro, junto con Ser Oliver y Ser Raymond. Los cambiacapas viajaron Ser Jon Toyet y Ser Simon Crane. El 5º guardia real, Ser Harold Langward, exigió un juicio por combate. Jaehaerys le concedió el deseo y se ofreció a enfrentarse personalmente a Ser Harold en combate singular, pero en esto sí que lo desautorizó la reina regente. En su lugar se eligió a un joven caballero de las Tierras de la Tormenta como adalid de la corona. Ser Giles Morrigen, el hombre designado, era sobrino de Damon el Devoto, el gran capitán de los Hijos del Guerrero, que los había encabezado en su juicio de los 7 contra Maegor. Deseoso de demostrar la lealtad de su casa al nuevo rey, Ser Giles acabó fácilmente con el anciano Ser Harold, y poco después lo nombraron Lord Comandante de la Guardia Real de Jaehaerys. Mientras tanto, la noticia de la misericordia del príncipe se extendió por el reino. Uno por uno, los partidarios del rey Maegor fueron despidiendo a sus mesnadas y abandonando sus castillos para viajar a desembarco del rey y jurarle lealtad. Algunos se mostraron reticentes, temerosos de que Jaehaerys acabase siendo un rey tan débil e ineficaz como su padre. Pero como Maegor no había dejado herederos de su sangre, no existía ningún rival en torno al cual oponérsele, e incluso los partidarios más fanáticos de Maegor acabaron convencidos en cuanto conocieron a Jaehaerys, pues era todo cuanto un príncipe debía ser, de habla cultivada, generoso y tan caballeroso como valiente. El gran maestre Benifer, recién llegado de su exilio autoimpuesto en Pentos, escribió de él que era instruido como un maestre y devoto como un septón, y pese a que parte de ese aserto se puede descartar por ser pura adulación, también había parte de verdad en sus palabras. Incluso se dice que su madre, la reina Lysa, se refirió a Jaehaerys como el mejor de mis 3 hijos. En cualquier caso, la reconciliación de los señores no conllevó la paz en Poniente de la noche a la mañana. Los esfuerzos del rey Maegor por exterminar a los clérigos humildes y a los hijos del guerrero habían puesto a muchos hombres y mujeres devotos en contra suya y de la casa Targaryen. Pese a que Maegor había obtenido las cabezas de cientos de estrellas y espadas, miles de ellos habían conseguido huir, y decenas de miles de señores menores, caballeros con tierras y plebeyos les daban refugio y comida, y les prestaban ayuda y comodidades cuando les era posible. Silas el Harapiento y Dennis el Cojo comandaban bandas de clérigos humildes que aparecían y desaparecían como espectros, y se desvanecían en la espesura cuando se sentían amenazados. Al norte del Colmillo Dorado, Ser Joffrey Doggett, el perro rojo de las colinas, se desplazaba a su antojo entre las tierras del oeste y los ríos, con el apoyo y la complicidad de Lady Lucinda, la devota esposa del señor de Aguas Dulces. Ser Joffrey, que se había adjudicado el manto de gran capitán de los Hijos del Guerrero, había anunciado su intención de devolver a la orden, antaño altiva, su gloria pretérita,
y estaba reclutando caballeros bajo su estandarte. Pero la mayor amenaza se cernía en el sur, donde el Septon Luna y sus seguidores acampaban junto a la muralla de Antigua, defendida por Lord Akeart, Lord Rowan y sus caballeros. Luna, un hombre gigantesco, había sido bendecido con una voz poderosa y una presencia imponente. Pese a que sus clérigos humildes lo habían proclamado el verdadero Septón Supremo, este Septón, si podemos llamarlo así, no era la viva imagen de la piedad. Se jactaba de haber leído un único libro, La Estrella de 7 Puntas, y muchos ponían en duda incluso eso, porque nunca se le había oído citar una palabra del libro sagrado ni hombre alguno lo había visto leer o escribir. Descalzo, barbado y en posesión de un inmenso fervor, el clérigo más humilde podía hablar durante horas, como hacía a menudo, y siempre sobre el pecado. Soy un pecador eran las palabras con que el Septón Luna empezaba cada sermón, y eran ciertas. Una criatura de apetitos insaciables, glotón, borracho y famoso por su lujuria, Luna yacía cada noche con una mujer diferente, y dejó encintas a tantas que sus acólitos empezaron a decir que su semilla era capaz de hacer fértil a una mujer estéril. Tal era la ignorancia y estupidez de sus seguidores que el rumor se convirtió en una creencia muy extendida. Los hombres comenzaron a ofrecerle a sus esposas, y las madres, a sus hijas. El Septón Luna nunca rechazó esos ofrecimientos. Al cabo de cierto tiempo, algunos caballeros menores y hombres de armas de su chusma empezaron a pintarse imágenes de la verga de la luna en los escudos, y sus seguidores no tardaron en comerciar entre sí con garrotes, colgantes y varas tallados a semejanza del miembro de luna. El roce de uno de esos talismanes, se creía, confería prosperidad y buena suerte. Todos los días, el Septón Luna salía a denunciar los pecados de la casa Targaryen y los lamebotas que condonaban sus abominaciones, mientras que, en el interior de Antigua, el auténtico padre de los fieles se había convertido virtualmente en un prisionero en su propio palacio, incapaz de poner un pie en el exterior del septo estrellado. Pese a que Lord Hightower había cerrado las puertas ante el Septón Luna y sus seguidores y se negaba a franquearles la entrada a la ciudad, no mostró inclinación alguna a alzarse en armas contra ellos, pese a las constantes súplicas de su altísima santidad. Cuando se vio obligado a exponer sus motivos habló de su desagrado por verter sangre devota, pero muchos aseguraron que la auténtica razón era su rechazo a presentar batalla a Lord Akeart y Lord Rowan, que habían ofrecido su protección a Luna. Su reticencia le valió entre los maestres de la ciudadela el apodo de Lord O'Neill el Demorador. Lord Rogar y la reina regente estuvieron de acuerdo en el que, dado el largo conflicto entre el rey Maegor y la fe, era prioritario que el Septón Supremo ungiera a Jaehaerys. Sin embargo, no sería posible si no se deshacían antes del Septón Luna y su horda de desarrapados. Para que el príncipe pudiera viajar a salvo hasta Antigua, habían albergado la esperanza de que la noticia de la muerte de Maegor bastara para convencer a los seguidores de Luna de dispersarse, y así había sucedido en algunos casos, pero no más de unos pocos cientos en una hueste de casi 5.000 efectivos. ¿Qué importa la muerte de un dragón cuando otro se alza para ocupar su puesto?, declaró el Septón Luna ante la muchedumbre. Poniente no volverá a quedar limpio hasta que pasemos a cuchillo o empujemos de vuelta al mar a todos los Targaryen. Día tras día predicaba lo mismo, apelando a Lord Hightower para que le entregase Antigua, exhortando al Lamebota Supremo a abandonar el Sieto Estrellado y enfrentarse a la ira de los clérigos humildes que había traicionado, y arengando a la gente sencilla para que se alzase en armas. Y noche tras noche pecaba de igual modo. En el otro extremo del reino, en desembarco del rey, Jaehaerys y sus consejeros debatían cómo librar al reino de su flagelo. El niño rey y sus hermanas Rhaena y Alysanne poseían dragones, y algunos opinaban que la mejor forma de deshacerse del Septón Luna era aquella en que Aegon el Conquistador y sus hermanas se habían deshecho de los dos reyes en el campo de fuego. Pero tales matanzas no eran del agrado de Jaehaerys, y su madre, la reina Lysa, lo prohibió tajantemente, recordándoles el final de Rhaenys Targaryen y su dragón en Dorne. Lord Rogar, la mano del rey, se ofreció con cierta reticencia a atravesar el rejo con sus propias huestes para dispersar por la fuerza a los hombres de Luna, pese a que eso significaría enfrentar a sus hombres de las tierras de la tormenta, y a cualquier otra fuerza que pudiera convocar, contra Lord Rowan, Lord Akeart y sus caballeros y hombres de armas, además de los clérigos humildes. Venceremos, por supuesto, dijo el Lord Protector, pero no sin pagar un alto precio. Quizá los dioses lo estaban escuchando, porque mientras el rey y el consejo debatían en desembarco del rey, el problema se resolvió de la forma más inesperada. Caía el atardecer sobre las afueras de Antigua cuando el Septón Luna se retiró a su tienda para cenar, agotado tras un día de prédicas. Como siempre, estaba protegido por sus clérigos humildes, hombres fornidos armados con hachas y adornados con barbas descuidadas,
Pero cuando una hermosa joven se presentó ante la tienda del Septón con una jarra de vino y expresó su deseo de regalársela a su santidad en agradecimiento por su ayuda, le franquearon la entrada al instante. Sabían qué tipo de ayuda pretendía obtener la mujer, la que le pondría un niño en el vientre. Pasó un breve tiempo, durante el cual los hombres apostados en el exterior de la tienda solo oyeron risotadas ocasionales del Septón Luna. Pero entonces, de repente, hubo un gruñido y un chillido de mujer, seguido por un rugido rabioso. La lona de la tienda se abrió y la mujer salió disparada hacia el exterior, medio desnuda y descalza, y corrió aterrorizada, con los ojos desorbitados, antes de que a ninguno de los clérigos humildes se le ocurriera detenerla. El Septón Luna la siguió un momento después, desnudo, rugiendo y ensangrentado, se sujetaba el cuello con la mano, y la sangre le brotaba entre los dedos y goteaba, calándole la barba desde el lugar donde le habían rebanado el cuello. Se dice que Luna recorrió medio campamento dando tumbos, de hoguera en hoguera, en persecución de la amante que lo había degollado, hasta que incluso su inmensa fuerza le falló, se desplomó y murió mientras sus acólitos se arracimaban a su alrededor aullando de pena. No había ni rastro de su asesina, se había desvanecido en la noche y jamás volvió a ser vista. Los enfurecidos clérigos humildes pusieron patas arriba el campamento durante un día y una noche, buscándola en vano. Derribaron tiendas, apresaron a docenas de mujeres y golpearon a cualquier hombre que se atreviera a interponerse en su camino. Pero la caza resultó infructuosa. Ni siquiera los guardias del Septón Luna se ponían de acuerdo en el aspecto de la asesina. Recordaron que la mujer portaba una jarra de vino como regalo para el Septón. Todavía estaba medio llena cuando se registró la tienda, y 4 clérigos humildes la compartieron al amanecer después de devolver el cuerpo de su profeta a su cama. Los 4 habían muerto cuando llegó el mediodía. El vino estaba aderezado con veneno. Como consecuencia de la muerte de Luna, los desarrapados a los que había conducido hasta Antigua empezaron a dispersarse. Algunos de sus seguidores ya se habían escabullido cuando les llegaron las noticias de la muerte del rey Maegor y el ascenso del príncipe Jaehaerys. A partir de entonces, el goteo se convirtió en un torrente. Antes siquiera de que el cadáver del Septón empezase a oler, una docena de émulos ya habían dado un paso al frente para reclamar su manto, y sus partidarios ya estaban luchando entre sí. Lo lógico habría sido que los hombres de Luna se volviesen hacia los 2 señores que había entre ellos en busca de jefatura, pero nada más lejos de lo que aconteció. En particular, los clérigos humildes no sentían ningún respeto por la nobleza, y la reticencia de Lorroban y Loroqueart ante la idea de arriesgar a sus caballeros y hombres de armas en el asalto de la muralla de Antigua los había hecho acreedores de miradas suspicaces. La posesión de los restos mortales de Luna se convirtió en el objeto de disputa entre 2 de sus aspirantes a sucesores, el clérigo humilde conocido como Rob el Famélico y un tal Lorcas, llamado el Instruido, que se jactaba de haberse aprendido la estrella de 7 puntas de memoria. Lorcas aseguraba haber tenido una visión en la que Luna ponía a Antigua en manos de sus seguidores, incluso después de muerto. Tras arrebatar el cadáver del Septón a Rob el Famélico, el idiota Instruido lo amarró desnudo, ensangrentado y medio putrefacto al lomo de un caballo, para que encabezase el asalto a las puertas de Antigua. Sin embargo, menos de un centenar de hombres se unieron al ataque, y la mayoría murió bajo una lluvia de flechas, lanzas y piedras antes de acercarse a menos de 100 varas de la muralla de la ciudad. A los que la alcanzaron, los defensores los escaldaron con aceite hirviendo, les prendieron fuego con brea ardiente. Entre ellos estaba Lorcas el Instruido. Cuando todos sus hombres habían muerto o estaban a punto de hacerlo, una docena de los caballeros más intrépidos de Lori Tower surgió cabalgando por una portilla, capturó el cadáver del Septón Luna y le cortó la cabeza. Más adelante, curtida y disecada, se la entregaron como presente al Septón Supremo en el septo estrellado. El fallido ataque acabó siendo el último estertor de la cruzada del Septón Luna. Lorroban levantó el campamento menos de una hora después, con todos sus caballeros y hombres de armas. Loroqueart lo siguió al día siguiente. Los restos de la horda, caballeros menores, clérigos humildes, vivanderos y comerciantes, se dispersaron en todas direcciones para acabar saqueando y desvalijando todas las granjas, aldeas y asentamientos que se encontraron en su camino. Quedaban menos de 400 de los 5000 hombres que el Septón Luna había conducido hasta Antigua cuando Lord O'Neill el Demorador se decidió por fin a desperezarse y cabalgar junto a todas sus fuerzas para acabar con los rezagados. El asesinato de Luna despejó el último obstáculo para el ascenso de Jaehaerys Targaryen al trono de hierro, pero desde entonces hasta ahora se debate enconadamente la identidad de la responsable de su muerte. Nadie creyó, en realidad, que la mujer que intentó envenenar al Septón Pecador y acabó rebanándole el cuello actuase por su cuenta. Estaba claro que no era más que un títere, pero, ¿de quién la había enviado el niño rey? ¿Era acaso un agente de Rogar Baratheon, su mano, o de su madre,
la reina regente. Algunos llegaron a creer que la mujer pertenecía a los hombres sin rostro, el tristemente famoso gremio de asesinos hechiceros de Bravos. Para reforzar esa teoría señalaron su repentina desaparición, la forma en que pareció disolverse en la noche después del asesinato y el hecho de que los guardias del Septon Luna no pudieron ponerse de acuerdo en su aspecto. Hombres más sabios y familiarizados con los métodos de los hombres sin rostro otorgaban poca credibilidad a esta teoría. La torpeza del asesinato de Luna ya parecía señalar que no había sido obra de los hombres sin rostro, ya que estos suelen poner mucho cuidado en que sus obras parezcan muertes naturales. Es algo de lo que se enorgullecen. La piedra angular de su arte, degollar a un hombre y dejarlo salir tambaleándose en la noche, aullando que lo han asesinado, no estaría a su altura. Hoy en día, la mayoría de los estudiosos suponen que la asesina fue una simple vivandera que seguía órdenes del Rowan o Lord Oakheart, o tal vez de ambos. Aunque ninguno de los dos se atrevió a abandonar a Luna mientras estaba vivo, la celeridad con que uno y otro desertaron de la causa tras su muerte parece indicar que su querella era con Maegor, no con la casa Targaryen. De hecho, ambos hombres volvieron pronto a Antigua, penitentes y sumisos, a hincar la rodilla ante el príncipe Jaehaerys en su coronación. Con el camino a Antigua despejado y seguro una vez más, el Septon Supremo, el lamebota supremo al que el Septon Luna había intentado reemplazar, ungió al joven rey con sus propias manos y le posó la corona de Aenys, su padre, en la cabeza. A la coronación siguieron 7 días de festejos, durante los que cientos de señores grandes y menores se presentaron a arrodillarse y jurar sus espadas ante Jaehaerys. Entre los asistentes se encontraban sus hermanas Rhaena y Alysanne, sus jóvenes sobrinas Aerea y Rhea, su madre, la reina regente Alyssa, la mano del rey, Rogar Baratheon, Sagiles Morrigen, el lord comandante de la Guardia Real, el gran maestre Benifer, los archimaestres de la ciudadela, y un hombre a quien nadie esperaba ver ahí, Ser Joffrey Doggett, el perro rojo de las colinas, autoproclamado gran capitán de los proscritos hijos del guerrero. Doggett había llegado en compañía de Lord y Lady Tully de Aguas Dulces, no cargado de cadenas, como la mayoría podría haber esperado, sino portando un salvoconducto con el sello del mismísimo rey. El gran maestre Benifer escribió más adelante que el encuentro entre el niño rey y el caballero proscrito puso la mesa para que el reino entero de Jaehaerys se sentase a ella. Cuando Ser Joffrey y Lady de Lucinda le impetraron que anulase los decretos de su tío Maegor y reinstaurase a los estrellas y espadas, Jaehaerys se negó con firmeza. La fe no tiene necesidad de espadas, sentenció. Tiene mi protección, la protección del trono de hierro. No declararé la guerra a mi propia gente, pero tampoco toleraré la traición ni la rebeldía. No obstante, sí rescindió las recompensas que Maegor había prometido por las cabezas de los hijos del guerrero y los clérigos humildes. Me alcé contra vuestro tío, al igual que vos, replicó el perro rojo de las colinas, desafiante.